Jesús nos hace interiormente justos, limpios, bondadosos. Nosotros no podríamos ser buenos por nosotros mismos. Necesitamos que Jesús nos anime desde dentro y nos ayude desde dentro a ser buenos. Jesús nos justifica. Jesús nos da fortaleza para afrontar sin mentiras, sin miedos, sin complejos, las dificultades de la vida. Vivir con Jesús es vivir en la verdad sólida de nuestra vida, sin engaños, sin mentiras. Jesús nos habla de Dios. Porque para hablar, para decirnos toda la verdad de lo que somos, tiene que decirnos de qué familia somos, de quién somos hijos. Si hay un niño por la calle que no sabe quién es su padre y su madre, vive angustiado porque no sabe quién es él. Y alguien le dice, no sufras, tu papá es aquel y tu mamá es aquella. Cuando conoces a tus padres, terminas de conocerte a ti mismo. Cuando sabemos que Dios es nuestro Padre, llegamos a conocernos del todo a nosotros mismos. La relación con Dios, la piedad filial con Dios, forma parte de nuestra vida. Y no practicarlo, no vivir así, es no saber qué somos, ni no saber cómo tenemos que vivir. Termino diciéndoos, luego en las preguntas podemos profundizar o ampliar algunos de estos puntos, pero yo adivino que en vuestras cabezas puede surgir la pregunta, ¿y qué hago yo para crecer en la fe? Brevísimamente, conocer mejor a Jesús. ¿Cómo podemos conocer mejor a Jesús? Orando con el Evangelio 10 minutos cada día, pero cada día. De la misma manera que tenemos que andar y tenemos que comer y tenemos que limpiarnos, tenemos que sintonizar con Jesús, porque es la fuente de nuestra humanidad. Es la fuente de nuestra humanidad. Tenemos que sintonizar con Jesús y necesitamos leer, refrescar la memoria de Jesús cada día, leyendo una paginita del Evangelio, llorando, relacionándonos con Él, conviviendo con Él. Creer es convivir con Jesús. Segundo elemento fundamental, garantizar la Eucaristía de los domingos. Si salvamos el domingo, dijo Pablo VI, si salvamos el domingo nos salvará a nosotros. Porque el domingo es Jesús, es la palabra de Jesús, es la presencia de Jesús, es la experiencia fraternal de la presencia de Jesús con nosotros. Y tercero, no dejéis pasar una sola semana sin hacer una obra buena por amor a Jesús. ¿Quién deja pasar una semana sin hacer algún cariño a su mamá o a su novia o a un amigo? Si amas, si convives de verdad con una persona, no puede pasar una semana sin hacerle alguna muestra de cariño. No, un cristiano no puede dejar pasar una semana sin hacer una buena obra, gratuita, generosa, por amor a Jesús. Algo que no harías si no estuvieras viviendo con Jesús.
¿Sí o no? Sí. Y un gesto. He visto decir muchas canciones y muchos gestos. Sabéis muchas más cosas que yo, pero todos de pie, decimos, creer